Imagina un vasto paisaje cubierto de nieve, donde el frío guarda secretos de miles de años. Ahora piensa en un territorio tan grande y diverso que une continentes, culturas y momentos históricos que cambiaron al mundo entero. Desde los enigmáticos pueblos nómadas que habitaban sus tierras, pasando por los zares, revoluciones y guerras, hasta convertirse en la potencia moderna que conocemos hoy. Rusia es mucho más que un país. Es una epopeya humana escrita en el tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un pequeño reino medieval se transformó en uno de los imperios más grandes y desafiantes del planeta? O quizá, ¿por qué su historia está llena de giros inesperados, figuras legendarias y momentos que aún definen nuestro presente? Quédate en este vídeo porque en este vídeo no solo vamos a explorar la historia de Rusia, vamos a vivirla, desde los orígenes hasta la actualidad. Te prometo que lo que descubrirás no solo te asombrará, sino que cambiará para siempre cómo entiendes este fascinante país. Ahora prepárate para viajar en el tiempo. Esto es la historia de Rusia como nunca antes te la habían contado. El nacimiento de Rusia. Primeros habitantes. Comencemos este viaje juntos, pero no aquí y ahora, sino hace miles de años, cuando las vastas tierras que hoy conocemos como Rusia eran un lienzo en blanco cubierto de bosques interminables, estepas que parecían no tener fin y ríos que marcaban el pulso de la vida. Imagina estar ahí, rodeado de naturaleza virgen, escuchando el sonido del viento y las pisadas de los primeros humanos que llegaron a estas tierras. ¿Qué impulsaba a estas personas a aventurarse en lo desconocido? Quizás la misma fuerza que ha movido siempre a la humanidad, la búsqueda de un lugar al que pertenecer. Estas tierras fueron habitadas por tribus nómadas, los eslavos, los escitas, los sármatas y más tarde los vikingos. Pero aquí no solo se trata de nombres, sino de sus historias. Imagina por un momento a los eslavos, viviendo en pequeñas aldeas, cuidando de sus cultivos y conectados profundamente con la naturaleza. Su mundo estaba lleno de mitos, espíritus de los bosques y ritos que celebraban el cambio de las estaciones. Estos pueblos no solo sobrevivieron, sembraron las raíces de una cultura que crecería como un roble imponente. Y ahora pongámonos en el centro de la acción. En el siglo IX, cuando llegaron los varegos, los famosos vikingos, estas incursiones no eran solo para saquear, algunos decidieron quedarse. ¿Puedes imaginarlo? Dos culturas distintas, los eslavos y los vikingos, uniéndose en lo que pronto sería conocido como Rus. Aquí comienza la verdadera magia de la historia, cuando las diferencias se transforman en unión y de esa chispa nace algo nuevo. Una figura clave emerge en este momento, Rurik, el líder varego. Según las crónicas, fue invitado por los mismos eslavos para traer orden y liderazgo. Y aquí está la pregunta que quiero que reflexiones. ¿Qué hace que un líder sea aceptado por un pueblo distinto al suyo? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué hace que un líder sea aceptado por un pueblo distinto al suyo? Quizás fue carisma, o tal vez su capacidad para inspirar confianza en un tiempo caótico. Lo cierto es que Rurik estableció la dinastía que marcaría el inicio de una nueva era. Pero no te vayas todavía, porque este solo es el prólogo de la historia más grande. Pronto veremos cómo Rus creció, cómo las ciudades como Novgorod y Kiev se convirtieron en centros de comercio y cultura. Y aquí
permíteme hacerte una promesa. Cuanto más avances en esta historia, más entenderás cómo los orígenes de Rusia están llenos de conexiones profundas con el mundo que conocemos hoy. Cierra los ojos por un momento y visualiza un río lleno de barcos, mercados bulliciosos, idiomas mezclándose y una civilización en pleno nacimiento. Este es el primer capítulo de Rusia, un país que empezó siendo una idea y terminó siendo un gigante. Pero esto, amigo mío, es solo el principio. El ascenso de Kiev y el bautismo de la Rus. Nos adentramos ahora en una era que marcará un antes y un después no solo para Rusia, sino para toda la historia de Europa del Este. Imagina un lugar donde todo se conecta. Kiev, la joya del Dnieper, una ciudad vibrante, llena de mercados donde comerciantes de Escandinavia, Bizancio y Asia se cruzan para intercambiar seda, miel y espadas. Kiev no era solo una ciudad, era el corazón de un nuevo poder, la Rus de Kiev. Piensa en Kiev como un puente entre dos mundos. Al norte, las frías tierras escandinavas. Al sur, el majestuoso imperio bizantino. Y en el centro de todo, los príncipes de la Rus, que vieron en esta posición una oportunidad para construir algo grande, algo duradero. ¿Cómo lograron transformar pequeñas aldeas en un reino próspero? Aquí entra en escena una de las figuras más fascinantes de esta historia, Vladimiro I, conocido como Vladimiro el Grande. Ahora quiero que cierres los ojos por un momento y te imagines el dilema de Vladimiro. Gobernar un reino diverso no era tarea fácil. Había vikingos, eslavos y una mezcla de creencias, desde dioses paganos hasta influencias cristianas. Vladimiro sabía que, para unificar a su pueblo, necesitaba algo más que espadas. Necesitaba una identidad común, y es aquí donde la historia da un giro inesperado, la adopción del cristianismo. ¿Puedes imaginar el impacto de esta decisión? Vladimiro, inspirado por el esplendor y la riqueza cultural de Bizancio, decide bautizarse y bautizar a todo su pueblo. Este momento, conocido como el bautismo de la Rus, no solo cambió la religión de la región, sino que cimentó un lazo profundo con el mundo bizantino. Vladimiro construyó iglesias, introdujo la escritura cirílica y colocó a la Rus de Kiev en el mapa cultural y político del mundo medieval. Déjame llevarte hasta el año 988. Kiev está llena de rumores. En las orillas del Dnieper, el pueblo entero se reúne mientras los sacerdotes bizantinos se preparan para bautizarlos en masa. El agua fría y cristalina simboliza un renacimiento. Este no era solo un acto espiritual, era una declaración. La Rus era ahora parte de una gran tradición cristiana que conectaba a Europa y Asia. ¿Y sabes qué hace a este capítulo tan especial? No es solo el bautismo en sí, sino lo que significa. Un punto de partida para un imperio que empezaba a definirse, no solo por su fuerza, sino por su cultura y su fe. Vladimiro había logrado algo único, unir a su pueblo bajo una visión común. Pero aquí no acaba la historia. Lo que comienza como un reino brillante pronto enfrentará desafíos inimaginables. ¿Qué ocurre cuando una civilización floreciente se encuentra cara a cara con invasores implacables, como los mongoles? La respuesta está en el próximo capítulo, donde descubriremos cómo la Rus, tras un periodo de esplendor, enfrentará su prueba más difícil. Ahora dime, ¿no sientes curiosidad por lo que viene después? Porque si la historia de Vladimiro el Grande es fascinante, espera conocer lo que ocurrió cuando todo cambió.
Esto, mi amigo, es solo el comienzo del legado de la Rus. La invasión mongola y el surgimiento de Moscú. Nos encontramos ahora en un momento decisivo, un capítulo oscuro pero necesario para entender cómo una civilización se transforma bajo presión. Imagina vastas estepas, un horizonte interminable y el retumbar de cascos de caballos acercándose como una tormenta imparable. Así fue como los mongoles llegaron a las puertas de la Rus de Kiev. No eran simples invasores, eran una fuerza devastadora que cambiaría para siempre la historia de estas tierras. Pero, como suele suceder, de las cenizas de la destrucción nacería algo nuevo. Estamos en el siglo XIII, la Rus de Kiev fragmentada en pequeños principados, y se enfrenta a una amenaza como nunca antes, el Imperio Mongol. Liderados por Batu Khan, los mongoles no llegaron con intención de negociar. Sus tácticas eran rápidas, brutales y eficaces. En 1240, Kiev, la gran ciudad, cayó. Imagina el silencio después de la batalla, las calles que una vez estuvieron llenas de vida, ahora reducidas a ruinas. Era un golpe devastador, pero no el final. La Rus cayó bajo el yugo mongol, conocido como la Horda Dorada. Durante más de 2 siglos, los príncipes rusos pagaron tributo a sus conquistadores. Pero aquí está la clave. En este periodo de opresión también surgió la resiliencia. En las sombras de la dominación mongola, un pequeño principado comenzó a destacar: Moscú. Ahora quiero que te pongas en los zapatos de los príncipes de Moscú. Mientras otros reinos luchaban por sobrevivir, ellos se adaptaron, negociaron y jugaron un juego largo. Usaron la geografía a su favor. Moscú estaba rodeada de bosques densos y ríos estratégicos, un refugio natural contra las incursiones. Pero más que eso, los líderes de Moscú entendieron algo crucial. Para resistir, primero debían consolidar poder desde dentro. Y aquí entra en escena Iván I, conocido como Iván Kalitá. Este príncipe de Moscú utilizó la diplomacia y la astucia para ganar el favor de los mongoles, asegurándose de que Moscú se convierta en el centro de poder económico. Imagina una ciudad que, en lugar de destruirse bajo la presión, crece, lentamente pero con firmeza, como un brote que atraviesa el suelo más duro. A medida que Moscú crecía, también lo hacía la resistencia. Y finalmente, en 1380, llegó el momento de dar un golpe decisivo. En la batalla de Kulikovo, el príncipe Dmitri Donskoy lideró a las fuerzas rusas contra la Horda Dorada, logrando una victoria que, aunque no rompió el dominio mongol de inmediato, encendió una chispa de esperanza en el pueblo. Pero lo más fascinante de este periodo no es solo la resistencia, sino la transformación. Bajo el dominio mongol, los rusos adoptaron nuevas tácticas militares, una administración más eficiente y una identidad más unificada. Moscú pasó de ser un pequeño principado a convertirse en el símbolo de la libertad futura. Y aquí termina este capítulo, pero no la historia. Moscú está en ascenso, los mongoles comienzan a perder su control y un nuevo tipo de líder está por llegar. Uno que declarará que Moscú es la tercera Roma y que su destino es gobernar bajo la voluntad divina. ¿Quién es ese líder? ¿Cómo Moscú se transforma en el corazón de un imperio? Todo esto lo descubriremos en el próximo capítulo. El nacimiento del zarato ruso y la visión de Iván el Terrible. El sonido de las campanas de Moscú resuena en el aire, marcando el inicio de una nueva era. El dominio mongol está en declive y Moscú se ha consolidado como el centro del poder ruso.
Pero lo que viene ahora no es simplemente la independencia, es la transformación de Moscovia en un zarato, una entidad con ambientes imperiales, liderada por un hombre cuya figura sigue siendo tan fascinante como temida, Iván IV, conocido como Iván el Terrible. Para entender este momento, volvamos al año 1480, cuando el gran príncipe Iván III, llamado el Grande, logra finalmente romper el yugo mongol. Imagina la escena, las tropas rusas y mongolas frente a frente en el río Ugra. Pero esta vez no hay batalla, los mongoles retroceden, marcando el fin de su dominio sobre la Rus. Este evento es conocido como el Gran Enfrentamiento y sella el camino hacia una Rusia unificada. Iván III no solo expulsó a los mongoles, también se proclamó heredero del Imperio bizantino, declarando a Moscú la Tercera Roma. Bajo su liderazgo, la expansión territorial se aceleró y Moscú se convirtió en el corazón de una nación que soñaba con ser un imperio. Pero su visión fue llevada aún más lejos por su nieto, Iván IV. Ahora déjame llevarte al momento en que Iván IV, a los 16 años, se corona como el primer zar de toda Rusia. No era solo un título, era una declaración. Iván no quería ser un príncipe entre muchos, quería ser el líder absoluto de un imperio en crecimiento. Su coronación en 1547 marcó el nacimiento del zarato ruso y con ello una nueva etapa en la historia de Rusia. Imagina a Iván, un hombre complejo, moldeado por una infancia llena de traiciones y violencia, donde aprendió a desconfiar incluso de su sombra. Este pasado oscuro dio forma a su reinado, que combinó momentos de grandeza y expansión con episodios de terror absoluto. Durante su gobierno, Iván consolidó el poder central, enfrentándose a la aristocracia, los boyardos, que representaban un desafío a su autoridad. En su lucha por el control, creó la Oprichnia, un cuerpo de élite que sembró el terror entre sus enemigos reales e imaginarios. Pero no todo en su reinado fue brutalidad. Iván también soñaba con una Rusia poderosa y moderna. Fue bajo su gobierno que Rusia expandió sus fronteras hacia el este, conquistando los kanatos de Kazán y Astracán, abriendo el camino hacia Siberia. Piensa en esto, un líder que, entre actos de terror, también construyó catedrales como San Basilio, un símbolo de la espiritualidad y la ambición de su reinado. Sin embargo, el peso del poder absoluto cobró su precio. Iván, atormentado por su paranoia, se volvió cada vez más errático y su reinado culminó con tragedias personales y políticas. En un acceso de ira, Iván mató a su propio hijo, dejando a Rusia al borde de una crisis dinástica. Su muerte en 1548 marcó el final de una era y el inicio de un periodo oscuro conocido como el tiempo de los problemas. Y aquí es donde quiero dejarte una pregunta. ¿Puede una nación prosperar bajo un líder que combina la visión de un constructor con la mano de un destructor? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Puede una nación prosperar bajo un líder que combina la visión de un constructor con la mano de un destructor? La respuesta está en lo que viene después, cuando Rusia enfrenta una lucha por su alma en medio de invasiones, hambrunas y guerras civiles. En el próximo capítulo exploraremos cómo este caos abrió la puerta para la llegada de una nueva dinastía que cambiaría el curso de la historia, los Romanov. Pero por ahora reflexiona sobre este momento. Rusia, bajo Iván el Terrible, se consolidó como un imperio, pero también sembró las semillas de conflictos que aún resuenan en su historia.
El tiempo de los problemas y el ascenso de los Romanov. La historia de Rusia parece estar escrita en ciclos, momentos de gloria seguidos por periodos de caos, solo para renacer más fuerte que antes. Pero este capítulo, conocido como el tiempo de los problemas, nos lleva a un momento en que Rusia estuvo al borde del colapso. Ahora quiero que te imagines un reino desgarrado por el hambre, la guerra y la traición, donde cada día era una lucha por sobrevivir. Ese era el panorama de Rusia a finales del siglo XVI. El caos comenzó con la muerte de Iván el Terrible y continuó con la débil figura de su hijo Feodor, un gobernante incapaz de mantener el control. En 1598, con la muerte de Feodor y sin herederos directos, la dinastía rúrica llegó a su fin. Lo que, lo que siguió fue una lucha por el poder que dejó al país sumido en la anarquía. Déjame que te pregunte algo. ¿Qué ocurre cuando un trono queda vacío? La respuesta es simple. Todos quieren ocuparlo, y Rusia no fue la excepción. Los pretendientes al trono, conocidos como los falsos Dmitri, surgieron como setas después de la lluvia. Uno tras otro, estos líderes carismáticos aparecían reclamando ser el hijo perdido de Iván el Terrible, cada uno apoyado por facciones rivales, tanto internas como extranjeras. Imagina la confusión y el caos, un país donde no solo había un zar falso, sino varios al mismo tiempo, cada uno prometiendo ser el salvador de Rusia. Mientras tanto, el pueblo sufría, las cosechas fallaron, provocando una hambruna devastadora. Al mismo tiempo, los polacos invadieron, llegando incluso a ocupar Moscú en 1610. La capital de Rusia, tomada por una potencia extranjera, era un símbolo del estado crítico en que se encontraba el país. ¿Cómo pudo sobrevivir Rusia a un momento tan desesperado? Aquí entra en escena una de las historias más inspiradoras de esta era. En 1612, algo increíble ocurrió. Bajo el liderazgo de Kuzma Minin, un comerciante, y el príncipe Dmitri Pozarsky, los rusos comunes, campesinos, comerciantes y soldados, se unieron para formar un ejército popular. Imagina esta escena, un pueblo dividido que decide dejar a un lado sus diferencias para expulsar a los invasores y recuperar Moscú. Y lo lograron. La victoria de este ejército popular marcó el principio del fin del caos. En 1613, con el país aún recuperándose del desastre, los nobles rusos se reunieron en una asamblea, el Zemsk Sobor, para elegir a un nuevo zar. La elección recayó en Miguel Romanov, un joven de 16 años cuya familia tenía conexiones tanto con los antiguos gobernantes como con los líderes religiosos. Miguel no solo fue elegido por su linaje, fue visto como una figura neutral, alguien que podía unir al país en medio de la división. Con la ascensión de Miguel comenzó la dinastía Romanov, que gobernaría Rusia durante más de 300 años. Su reinado marcó el inicio de una nueva era de estabilidad, pero también de grandes desafíos. Los Romanov heredaron un país devastado, pero su liderazgo sentó las bases para la transformación de Rusia en un verdadero imperio. Ahora quiero que pienses en esto. Rusia, una nación que parecía destinada al colapso, encontró en su peor momento la fuerza para levantarse. ¿Cómo es posible que un pueblo fracturado encuentre unidad en medio del caos? Quizás sea la esencia de la resiliencia rusa. Nunca rendirse, incluso cuando todo parece perdido. En el próximo capítulo exploraremos cómo los Romanov no solo estabilizaron el país, sino que lo transformaron en una potencia mundial bajo figuras como Pedro el Grande. Pero ahora quiero que reflexiones sobre este momento, el tiempo de los problemas. Fue una prueba de fuego y de ese fuego surgió una nueva Rusia.
¿Te sientes inspirado por cómo una nación puede renacer incluso en los momentos más oscuros? Entonces prepárate porque lo que viene a continuación no es solo la consolidación de un imperio, sino el inicio de la Rusia moderna. Pedro el Grande y el nacimiento de la Rusia moderna. La historia está llena de líderes que sueñan con transformar sus naciones, pero pocos han llevado este sueño tan lejos como Pedro el Grande. Su nombre no es casualidad, fue el zar que tomó una Rusia medieval y la impulsó hacia el mundo moderno, dejando un legado que definió el futuro del país. Cuando Pedro asumió el poder, Rusia era un gigante dormido, vasto en territorio pero atrasado en comparación con Europa occidental. Pedro, un hombre de visión implacable, decidió cambiar eso. En 1697 emprendió su famoso viaje, conocido como la Gran Embajada. Fue un viaje por Europa. Allí aprendió ingeniería naval, técnicas militares y observó cómo funcionaban las potencias del continente. Pero lo más importante es que regresó con una determinación: transformar a Rusia a cualquier costo. Pedro reformó desde la vestimenta hasta la administración estatal, construyó la primera flota moderna rusa y fundó San Petersburgo, una ciudad que simboliza su deseo de abrir a Rusia hacia Europa. En 1709 lideró a Rusia en la batalla de Poltava, derrotando a Suecia y asegurando su lugar como una potencia europea. Pero sus reformas no fueron fáciles, fueron impuestas con mano de hierro y miles de vidas se perdieron en el proceso. Cuando Pedro murió, en 1725 dejó un país fuerte y moderno, aunque dividido entre quienes lo veneraban como un visionario y quienes lo temían como un tirano. Su legado marcó el nacimiento de la Rusia moderna. Pero la pregunta queda: ¿el progreso siempre justifica el sacrificio? Ahora, con Rusia convertida en una potencia europea, la historia se acelera. En el próximo capítulo exploraremos cómo, tras Pedro, Rusia sigue expandiéndose y consolidando su lugar en el mundo, bajo nuevos líderes. Pero ¿a qué precio? Este es el momento en el que la Rusia imperial alcanza su apogeo. Catalina la Grande y el auge del Imperio ruso. Cuando piensas en el esplendor de Rusia imperial, un nombre destaca por encima de todos: Catalina la Grande. Esta zarina no solo consolidó el legado de Pedro el Grande, sino que llevó a Rusia a una etapa de expansión territorial, cultural y política que definió el siglo XVIII. Pero, ¿cómo llegó al poder una princesa alemana para convertirse en la líder más emblemática del Imperio ruso? La historia de Catalina comienza con ambición. Nacida como Sofía de Anhalt-Zerbst, llegó a Rusia para casarse con el heredero al trono, Pedro III. Sin embargo, su matrimonio fue frío y lleno de tensiones. Catalina, siempre astuta, aprovechó la oportunidad cuando Pedro se ganó la enemistad de los nobles y el ejército. En 1762, con el apoyo de la Guardia Imperial, lideró un golpe de estado y se coronó emperatriz. Ahora imagina esto: una mujer extranjera gobernando un vasto imperio en una época en la que el liderazgo femenino era visto con recelo. Catalina no solo sobrevivió, prosperó, desde el momento en que tomó el trono. Su objetivo fue claro: hacer de Rusia una potencia ilustrada al nivel de las grandes monarquías europeas. Catalina expandió el imperio como ningún otro líder antes que ella. Bajo su reinado, Rusia anexó Crimea, ganó territorios en Polonia y amplió su frontera hacia el Mar Negro.
asegurando un acceso estratégico a rutas comerciales y militares. Pero no fue solo una expansión territorial, también fue cultural. Catalina era una admiradora de los filósofos de la Ilustración como Voltaire o Diderot, y bajo su mandato Rusia vivió un auge en las artes, la educación y la arquitectura. Sin embargo, no todo fue esplendor. Las reformas que buscaban modernizar al país no alcanzaron al campesinado, que vivía en condiciones extremas. En 1773, la revuelta de Yemilian Pugachov, un campesino que se hizo pasar por un zar legítimo, mostró cuán frágil era la estabilidad en las regiones rurales. Catalina sofocó la rebelión con mano dura, pero el episodio dejó claro que el Imperio ruso, por grande que fuera, estaba lleno de desigualdades internas. Cuando Catalina murió en 1796, dejó a Rusia más poderosa que nunca, pero también con profundas divisiones sociales que se harían cada vez más evidentes en los siglos siguientes. ¿Es posible construir un imperio duradero cuando sus cimientos están marcados por la desigualdad? En el próximo capítulo nos adentraremos en el siglo XIX, cuando Rusia enfrentará tanto la gloria como las tensiones internas que eventualmente desencadenarán en revolución. Pero por ahora reflexionemos sobre este momento. Catalina la Grande llevó a Rusia a su apogeo imperial, pero el costo de esa grandeza comenzaba a mostrarse. El camino a la revolución y el fin del Imperio ruso. El siglo XIX fue una época de contradicciones para Rusia. Una nación poderosa y expansiva, pero profundamente fracturada por tensiones internas. A medida que el imperio crecía, también lo hacía el descontento, y como un volcán que acumula presión durante siglos, el estallido de la revolución era inevitable. Todo comienza con las reformas de Alejandro II, conocido como el Zar Libertador. En 1861 abolió la servidumbre, liberando a millones de campesinos de siglos de opresión. Pero esta libertad vino con cadenas invisibles. Los campesinos ahora tenían que pagar por las tierras que trabajaban, sumiéndolos en deudas interminables. Alejandro II buscaba modernizar Rusia, pero sus esfuerzos encontraron resistencia tanto de conservadores como de revolucionarios. En 1881, un grupo de anarquistas lo asesinó, dejando a Rusia en manos de gobernantes más represivos. A finales del siglo XIX, Rusia enfrentaba una tormenta perfecta. Por un lado, era una potencia industrial emergente. Por el otro, sus fábricas estaban llenas de trabajadores mal pagados y descontentos. Las desigualdades sociales eran abrumadoras y el sistema autocrático del zar no ofrecía soluciones. En 1905, tras la humillante derrota de Rusia ante Japón en la guerra ruso-japonesa, estallaron protestas masivas en lo que se conoce como el Domingo Sangriento. Imagina a miles de personas marchando pacíficamente hacia el Palacio de Invierno, solo para ser recibidas con balas. Este evento marcó el inicio de una ola de revolución. A pesar de promesas de reformas, como la creación de una Duma, Parlamento, los zares no renunciaron a su poder absoluto. Pero el tiempo se les acababa. La Primera Guerra Mundial fue el golpe final para el Imperio ruso. Mientras los soldados luchaban y morían en el frente, el hambre y la miseria se apoderaron de las ciudades. En 1917, el pueblo y los soldados se unieron en una revolución que obligó al zar Nicolás II a abdicar. El fin de la dinastía Romanov había llegado. El caos continuó. Los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder en octubre de 1917, instaurando un régimen comunista que transformaría no solo a Rusia, sino al mundo entero. Lo que comenzó como un imperio medieval terminó como un estado revolucionario con ambiciones globales.
Ahora quiero dejarte con una reflexión. La historia de Rusia es una historia de extremos, de grandeza y tragedia, de sueños y desilusiones. Desde las tribus eslavas hasta los zares, y desde los zares a los soviets. Rusia ha sido un país que nunca deja de reinventarse. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué precio está dispuesto a pagar un pueblo por su lugar en la historia? Gracias por acompañarme en este recorrido por la fascinante y compleja historia de Rusia. Si te ha gustado este viaje, asegúrate de suscribirte y deja tu comentario. ¿Qué lección crees que podemos aprender de esta historia? Hasta la próxima y recuerda, la historia tiene algo nuevo que enseñarnos.